Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda nuevamente Alejandro Marcano Santelli en nombre de Radio y Televisión Martí para presentarles este espacio que es la crisis de Venezuela y cómo se ha ido agudizando en los últimos tiempos. Bueno, llegamos prácticamente al final del año. Tengo un panel en el que vamos a discutir los últimos acontecimientos y qué se avecina para el 2019. Tengo a Darly Jarcia Pozo, ingeniero. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Directamente de Venezuela, un ex compañero de la Universidad Católica Andrés Bello. Teníamos muchos años que no nos veíamos. Ricardo Jorges, periodista, vive en Venezuela aún, aunque en otra rama, pero ya nos contará cómo está esa crisis dentro del país. También una joven, Estefania Rodríguez, periodista, coproductora del documental Venezuela The Truth, que además te obligó o te obligaron a irte del país por el mismo. Recientemente es parte del panel. El abogado Negar Granados y también nos acompaña Jorge Aramillo, ingeniero electromédico de Venezuela. Ya tiene 3 años aquí, pero también conoce de cerca la realidad. Vamos a comenzar porque previo a la grabación de este espacio que está ocurriendo hoy jueves 20 de diciembre, precisamente hablamos de lo que viene, de lo que es la situación por la que han salido. Quiero comenzar contigo, documentalista, coproductora de un hecho que el mundo ha visto, la verdad de Venezuela. ¿Por qué sales del país, Stephanie? Bueno, realmente no te puedo decir que salgo del país por un punto en específico o algún tipo de persecución ni nada, porque yo no siento que haya hecho nada malo, yo simplemente cuento Eso los la regímenes verdad. son expertos en hacerle ver a uno que uno no es Ellos le perseguido. tienen miedo a la verdad, alguien es el que está equivocado, no nosotros. Pero bueno, hay que estar consciente de que siempre se corre un riesgo y cuando tú cuentas la verdad, como una situación como la que está pasando en Venezuela, corres el riesgo de que quieran llegar a ti de alguna manera. ¿Te dio miedo estar en la cárcel, terminar como estos 250 presos políticos que están o que tiene el régimen aún? Sí podría decirte que me dio miedo. Ricardo, ¿cómo se está viviendo dentro de Venezuela? Mira, se está viviendo muy mal, Alejandro. Realmente la situación es difícil que alguien que no vive actualmente en Venezuela la pueda entender. La situación realmente es caótica. Me contabas previo que tu hija te estaba diciendo, estás de vacaciones navideñas y te dijo que quería quedarse. Sí, pero mi hija tiene 8 años, o sea, imagínate la percepción de la diferencia que puede percibir de la situación que vivimos en Venezuela a la que podemos estar aquí de vacaciones. ¿Por qué vive encerrada? ¿Cómo vive tu Claro, hija? el día a día. ¿Qué hace que te pida salir de Venezuela? Mira, mi hija es como un equipo solar, ella solamente vive de día. Jamás puede salir en la noche, vive prácticamente encerrada en la casa, las salidas a las calles son puntuales a algún estudio, alguna actividad extracurricular o a un club que sea privado, una cosa que sea cerrada. Esa es prácticamente la vida actualmente nuestra en Venezuela. Y eso es parte de lo que sucede, Alejandro, porque quizás dentro de Venezuela, como la gente no puede contrastar lo que está afuera, no le sucede lo que le pasa a su hija, que aún siendo tan pequeña, ve el contraste de lo que está viviendo aquí en estos días, que está solamente de vacaciones y dice, oye, aquí es mejor, aquí es más bonito. Lo que pasa es que en Venezuela la gente, parte se ha acostumbrado al sistema y parte no tiene con qué contrastar. Se acostumbra, ustedes que son los más recién llegados, Stephanie y Ricardo, ¿se acostumbra uno a vivir o a sobrevivir en esas circunstancias, como está diciendo Darlis? Mira, yo diría que sí, y el golpe es duro cuando llegas. O sea, realmente no te das cuenta de todo lo que hemos perdido hasta que entras en un supermercado, ves las calles limpias. El problema está en eso, que se van perdiendo las libertades y nos vamos acostumbrando a esa pérdida de libertad. Definitivamente te das dando cuenta y te das cuenta de que hay una vida distinta a la que estás llevando, que para ti es cotidiana y es normal. O sea, eso que una niña de 8 años no pueda ir a un parque, sino nada más a actividades extracurriculares o un club privado, lamentablemente no es la vida de un niño de 8 años en el resto del mundo. Recién llegada aquí a Estados Unidos, ¿qué te diste cuenta que habías perdido en Venezuela, Stephanie, en tu juventud de los 28 años? Uy, mira, muchísimas cosas, porque yo conozco Venezuela por recuerdos de las cosas que me contaban, porque yo tengo 28 años en los cuales tengo casi la mayoría de mi vida bajo este gobierno. Entonces, el contraste es bastante duro cuando tú llegas y ves que todo funciona, que no es normal que haya gente comiendo la basura las 24 horas del día, que no es normal que haya un nivel de desnutrición absurdo, que no es normal que no haya medicina, que no haya tratamientos y que no haya salud pública y no haya nada. O sea, lo palpable de todo esto es el documental que ella hace, porque de alguna otra forma toca las experiencias de vida, lo que se está viviendo hoy en día en la calle, que no lo vivimos la mayoría de los venezolanos, por eso es que se llama Venezuela The Truth, o sea, de Venezuela, la verdad que se vive en Venezuela. Eso de que hay gente comiendo en la calle es cierto, eso de que hay niños que se mueren desnutridos también es cierto, eso de que hay personas que no tienen medicamentos también es cierto, y eso lleva a una violación reiterada y sistematizada del sistema de derechos humanos. Jorge, ¿cómo se ve esta decadencia
carencia, esta escasez, esta hiperinflación que está cerrando el año, como lo decía el Fondo Monetario Internacional, en 1.3 millones por ciento, una cosa que no ni siquiera la sé decir. 1 millón, y se aproxima a 10 millones, que es lo que están calculando. No solo eso, el Producto Interno Bruto también ha decaído. Eso no nos lleva a una crisis, sino más bien a una catástrofe, por llevarlo a un sistema. Tú eres de Táchira. De Táchira. Táchira yo creo que los admiro muchísimo porque han sido guerreros en la lucha estudiantil en 2014 y en 2017. ¿Qué pasó con los jóvenes? ¿Qué pasó con los estudiantes que salieron a la calle y que muchos perdieron su vida frente a un régimen, gritando o pidiendo solo libertad? Luchamos, no tuvimos respaldo de los demás estados centrales. Luchamos hasta ¿De la donde oposición no tuvieron respaldo? oposición El gobierno no los iba a apoyar. No, ni siquiera. O sea, no el gobierno, la misma sociedad civil, que estaba consumida en miseria. Ese es un problema que hoy en día, ese es un problema que hay hoy en día y lo sabemos. Lamentablemente la sociedad civil está oprimida y el proceso de opresión lo lleva a ser inertes, a no movilizarse. Y eso es una realidad que se vive en Venezuela también. Claro, y mientras pasa esto, Estados Unidos mirando lo que está pasando, los países libres del Grupo de Lima mirando lo que está pasando, no se puede hacer nada. Iván Duque dice que no va a cerrar la frontera, pero el régimen venezolano afianzándose. En estos días movió 2 bombarderos como diciendo, tengo de aliado a Rusia, que es un enemigo de los Estados Unidos. Bueno, entonces van haciendo su política a su... Eso de Iván Duque también habría que hacer lecturas de eso, ¿no? Claro. Yo puedo decirte que yo de repente lo veo sobre la óptica de que, bueno, no voy a cerrar la frontera porque sigo recibiendo venezolanos y eso es echarle una mano a los venezolanos que están saliendo con tantas necesidades del país. Pero otra gente dice, bueno, mira, tienen que cerrar la frontera como para encerrar a Venezuela en un corral y acorralar al régimen. Pero hasta qué punto ese encierro también es entre comillas, porque al último vemos cuál fue la política de la CAF, de darle 500 millones de dólares al gobierno, al régimen de Nicolás Maduro. Absurda. Entonces, adicional a eso, tenemos un apoyo, o está recibiendo el régimen un apoyo de Rusia, de alguna otra forma de China, de Norcorea, y siguen estando con relaciones. Papel, o sea, no está totalmente... Mientras nosotros estamos distraídos no está totalmente Pero recuerden que esos países... durante más de 20 años. Pero lo que pasa es que ese apoyo de esos países también es apoyo al régimen para conveniencia de ellos. Efectivamente. Ninguno de ellos está pensando en la población venezolana. En el caso de Duque y de Bolsonaro, ellos están pensando en la población venezolana. No cierro la frontera porque yo voy a atender a estos hermanos que están saliendo esa es la postura de un gobierno democrático. Y eso es lo que hay que entender. O sea, el gobierno democrático siempre va a tratar de prevalecer los derechos humanos. Déjame asistir a estos refugiados que hoy en día sufren una crisis humanitaria. El problema está de los regímenes mundiales como el de Rusia, como el de Norcorea, como el de China, como el de que van a seguir apoyando a estos regímenes, Nicaragua, Cuba y Venezuela. Intereses políticos importantísimos. Y ni siquiera es apoyo a los regímenes como tal, porque ellos le están poniendo así como que la trampa del ratón con el quesito. Rusia, China y todo eso, lo único que tienen intereses puestos en el petróleo, y en los minerales, en los energéticos. Es hasta un interés y el día que se pueden capitalizar todo eso, le dan una patada hasta el mismo gobierno y los invaden. No solamente económico, geopolítico. Efectivamente. Rusia y China tener bases instaladas en Venezuela a nivel geopolítico. Aunque Estados Unidos ha dicho, incluso Rusia también se ha manifestado que no va a haber bases militares, hay una alerta. Claro, perdón. Y en una de las bases, en uno de los apostaderos aeronavales de Venezuela, la Orchila no es una isla que sea abierta al público, es una isla netamente militar, es una base militar y ahí supuestamente si hay o no hay. Claro. Tú decías, Stephanie Rodríguez, que tenían 20 años en esto, que tú has vivido realmente prácticamente 8. Fuera de eso, pero eras una niña. En estas últimas 2 décadas precisamente ha pasado mucho de ese confiscamiento de la libertad que tú tuviste como ciudadana, como lo han tenido y lo tienen todavía millones de venezolanos. Cuando tú oyes la palabra o estas declaraciones por lo menos del presidente Bolsonaro, que asume el próximo 1 de enero, tomará medidas contra Venezuela y Cuba después de vivir tantos años en esa dictadura, ¿es efectivo para ti? ¿Es real? ¿Es creíble? Ya yo creo que no perdí la esperanza, nunca voy a perder la fe, pero ya yo no idealizo ni a las personas, ni a las cosas, ni a los países. Yo siento que nos han dejado solos y se ha convertido, como dicen en el teatro, mucho texto y poca acción. Ya yo no creo en que digan, yo creo en que hagan y que se muestre y que se vea, porque no nos pueden tener en, bueno, vamos a esperar, ahora qué va a pasar el 10, qué va a pasar el 1, qué va a pasar... ¿Crees que llegaremos a 60 años como Cuba?
no quiero decir que vamos a llegar a 60 años como Cuba, pero hace 20 años no pensábamos que íbamos a llegar a 20 años como estamos. Exacto. Ricardo, ¿tú piensas que realmente viviremos estos 60 años como lo ha vivido la isla con este castrocomunismo, el mal, el origen del mal de todos nuestros pueblos? Bueno, mira, yo vengo de padre cubano, mi papá nació en Cuba y salió antes de la revolución viendo todos estos problemas que venían. Nosotros quisiéramos apostar que no, pero el gobierno ha hecho muy bien su trabajo a nivel comunicacional. Ellos han logrado realmente dividir y seccionar lo que son las comunicaciones internas del país. O sea, aquí no hay manera de tratar de lograr una hegemonía para nosotros poder movilizarnos. Eso creo que fue un éxito para el gobierno. Obviamente es malo para la sociedad civil. Ahora, tú decías, Jorge, Jaramillo, algo importantísimo en cuanto a lo que era la soledad en que ustedes quedaron como estudiantes luchando desde trincheras diferentes, donde los asesinaron fundamentalmente. ¿Crees tú realmente que no haya más apoyo en algún momento de estos partidos políticos, de estos líderes políticos? Sobre todo recordando que en las últimas horas hablaron de un plan económico para el día después. ¿El día después de qué? No, el día después será del 10 de enero, pero igual se deslegitimiza al Nicolás Maduro como presidente. ¿Y qué va a pasar? Es que no hay un día después. No hay un día después. O sea, enero. ¿qué va a pasar? O sea, Tienen que... para el gobierno, para la oposición y para la gente que vive adentro, a merced del gobierno y de la oposición, eso va a seguir igual. Lo único que puede cambiar es cómo los países del mundo vean ese día 11. ¿Y eso cambiará algo para el venezolano de a pie? A ustedes le pregunto a Estefanía, a Ricardo. No, yo creo que no. Yo no creo que no. Para Pero nada. hay unas buenas entradas. Tenemos a Brasil ya, que toma la... Lo acabamos de hablar, pero ¿qué resuelve eso para el venezolano que está dentro del país? nada. Cuando Sí Ricardo lo vuelva a resuelve. su Las país... fronteras están abiertas, las fronteras Sí, para que pero se permiten la entrada del Ajá. venezolano que realmente se está preparando para entrar. Ok, vas a decir- No, yo lo que veo es que definitivamente dentro de Venezuela no va a haber ninguna repercusión. O sea, va a venir una toma de posesión de un presidente que... ¿Ilegítimo? Perdón. E inconstitucional. Quiero decirlo muy claro No desde es el punto de vista presidente, un técnico. gobernante. Es un dictador que trata de legitimarse, a pesar de que es un ilegítimo, y trata de buscar Y un quiero reconocimiento explicarle a los que internacional. nos están viendo, perdónalo, es ilegítimo porque las elecciones del pasado 20 de mayo sencillamente fueron convocadas por una ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente y los es reconocida ni constituyentistas siquiera por el tienen que ser nombrados por la Asamblea Nacional. Y no ocurrió en Venezuela. Desde ese día y desde esas elecciones, incluso el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, califica a Nicolás Maduro como un dictador. Como un dictador. Entonces no hay una legitimidad para que él sea un presidente legítimo de Venezuela, sigue siendo un dictador en un proceso ilegítimo. Y lo segundo es que cuáles van a ser las reacciones de la comunidad internacional. Si bien es cierto, la vemos muy floja, la comunidad Tibias. internacional, sí, pero de alguna u otra forma sí hay sanciones, sí han habido de alguna u otra forma denuncias, sí han habido acciones en las Cortes Penales Internacionales que de alguna u otra forma van a empezar a repercutir desde el punto de ¿De qué vista se interesa el internacional. venezolano dentro del país, Ricardo? No hay manera de enterarse. Simplemente el régimen ha logrado cercenar todo tipo de comunicación interna. La población de a El pie... Nacional, el último diario de circulación Por eso, libre, o sea, ya cerró. cerró. Mira, el venezolano de a pie no tiene acceso a Twitter. No tiene Desinformado. acceso. Están totalmente desinformados. Mira, lo único que ven son los medios del Estado. mira, y los medios del Estado ya sabemos lo que que hay pasa. hasta miedo de terrible. colocar cosas, hay persecución hasta por tweets que se publican, Claro. entonces la gente tiene miedo y no puedes culpar a las personas por tener miedo porque no es fácil estar preso. Y ese es el que logra como conectarse Venezuela. a una red de internet. Mira, parece irónico. Yo perdí un familiar muy querido, una tía, el día sábado, ¿no? Y el día sábado todavía estaba ella allí y llegó, día sábado, CanTV a arreglar el internet porque tenían 8 meses sin internet. Pero resulta que no pudieron hacer nada porque no había luz. Entonces, de eso vive el venezolano. Entonces, Además, no hay agua. ¿cómo te enteras? Entonces, ¿cómo te enteras? Entonces, no tengo internet, no me puedo comunicar, no Sí, me el puedo bloqueo- meter en el Twitter, no me puedo... Ajá, pero entonces cuando tienes el internet, entonces tampoco tienes electricidad. Fíjate, el bloqueo, Y esa es la vida. es la del tormenta el venezolano. bloqueo- era donde iba a llegar. El bloqueo comunicacional no es solamente porque no haya internet, es porque tampoco hay luz, es porque tampoco están los Claro, proveedores si no, una idóneos cosa para que... y otra. O sea, Porque no hay comida, porque no hay definitivamente... alimento, porque no No hay hay medicina. herramientas, porque no hay nada. Definitivamente no es un bloqueo comunicacional, es un bloqueo de todos los derechos que los vamos perdiendo, vamos La perdiendo tormenta la perfecta libertad. oficialista para que el venezolano se apacigüe. Sí, no proteste. efectivamente. Correcto. Hay algo que se llama la política del terror y eso es lo que ellos están implementando. Si no estás preso, estás muerto. Y esa es una de las formas de que la población civil se repliegue y no proteste y la población civil siga perdiendo derechos y bueno, ¿qué más puedo hacer? Pero ahora yo te pregunto, Fácil. ahora yo te pregunto, ni siquiera es que puedan protestar. ¿Cómo
ahorita las personas no tienen, ni siquiera tienen energía, no comen, no descansan, están pendientes de hacer colas todo el día. Ahorita vamos a una situación de protesta como la del 2017 y no aguantan, y no se aguantan porque no hay manera, claro. no hay manera. Es decir, que lo lograron desarticularnos. Todo, ¿Hay pero alguna manera? es que todo es tan No quiero que trágico, quiero porque el que no tiene medicina, mira, lo acabo de vivir, me dice, no, bueno, mire, ¿cómo va a ser el entierro? No, es que no podemos, porque es que aquí hasta las panaderías cierran a las 4 de la tarde. Pero es que lo Entonces dijiste tú no tú. puedes ir a tener un velorio, tú no puedes, es enseguida salir y hacer una No hay cremación. urna. Hay un documental del día, las hay un urnas reportaje. son prestadas de la funeraria. Pero, Darling, hay una- pero, Darling, hay una- velorio que yo estuve. Impagable para la mayoría de los venezolanos cubrir El último velorio en que yo entierro. estuve, un entierro, claro. fíjate, el último velorio que yo estuve a las 7 de la noche, Cerraron llegó la el funeraria. funcionario y dijo, los que se vayan a quedar se quedan y los que se vayan a ir se van. Pero se van ya. Pero ya, si se cierra la puerta, el que se quedó adentro se quedó adentro. Tú hiciste un Así de reportaje sencillo. ayer, creo, ayer o antes de ayer, donde una familia enterró a su hija en el patio porque no había Sí. ni urnas, ni había espacio en el cementerio, ni había servicio funerario. Una gente O sea, humilde además que recurre al patio. al patio. A Entonces, una- definitivamente es una realidad que estamos viviendo y esa realidad que estamos viviendo no podemos hacernos silencio de ella. Tenemos que ser replicadores de esa Pero realidad entonces, desde el ¿por punto de qué- vista internacional. ¿Por qué todo el mundo insiste que el 10 de enero, una gran fecha, nos engañan o realmente nos están alentando a que pase algo a partir del 10 cuando termina? Mira, lo que pasa es único que sirve de campaña? lamentablemente las opositores, Desconocimiento. la comunidad opositora lamentablemente está tomando el 10 del 10 de enero como el inicio de una supuesta democracia o la posibilidad para que retorne la Eso es una democracia. campaña Y eso es mentira. mediática de mentiras. Eso es totalmente mentira. Eso es una campaña mediática ¿Por qué de dices mentiras. eso, Darly? ¿Por qué? Porque ¿qué vamos a primero, la oposición que va a esperar el 10 de enero, si de todas maneras ha pasado todos estos años y no han hecho nada. Un número uno. ¿Qué van a esperar? ¿Que ocurra el milagro el día 11? Que entonces no se defenestren a Nicolás Maduro. ¿Quién? ¿El Espíritu Santo? No, es que eso no va a pasar absolutamente Bueno, nada. y no va a pasar, pero ha pasado. Nosotros vimos en estos días unas imágenes de la gente, porque el oficialismo le ofreció una bolsa de comida y perniles, y hubo Bueno, una protesta. le rueda la esperanza a la Ajá. gente. Pero hubo gente que salió a las calles, porque cuando tú ahorita me decías que la gente no aguantaba, pero hay gente que sigue saliendo, hay gente que está protestando, no es masivo, pero ocurre. Porque creyeron, el gobierno, o vamos a decir, este periodo, acostumbraron a las personas a no trabajar por las cosas, sino ruega dárselas. por lo pequeño que te puedo dar. Entonces, para ti es mucho más fácil hacer una cola para un pernil que ir Que a ni siquiera trabajar te lo para están ir a- dando, sino están dividiéndola la mitad para una familia y la mitad para otra, cuando le llega Y o tú cuando se lo sientes dan. que eso es la gloria, pero porque Claro. no tienes nada. También tienes que entender que la miseria que se está viviendo ahorita... Pero es mientras entiendo, fuerte. Pero estamos es que ese profundizando en la gobierno crisis. ha creado Claro, la tienes razón. mendicidad como profesión. Es Porque terrible, esa es la Juan. manera de tener a la Son gente 20 años. sometida. Entonces la gente dice, bueno, si tengo que ir porque no consigo con qué comer, el dinero no me alcanza y van a regalar unos perniles, tú no irías a Hago ese la- tipo de Claro, pernil. claro que haría. porque Obviamente. Además, si tienes hijos, tienes que Y tienes hambre, efectivamente. tienes hambre, Juegan con tu efectivamente. talón de Aquiles. En un país que no hay luz y no hay gas, yo no sé cómo irán a preparar los perniles, ¿no? Ese es el otro problema. Imagínate. Cuéntame una rutina diaria de Volvemos a ustedes la un fin de leña. semana, de tu esposa, tu niña y tú, en Venezuela, sin agua, sin luz. ¿Cómo la pasan? Yo sé que, bueno, quizás hay un poco más de privilegio que otros venezolanos, Claro. pero ¿cómo es esas 24 horas de Ricardo Jorges? Bueno, mira, es bastante complicado. Fin de semana, bueno, gracias a Dios tenemos una acción en un club privado y bueno, nos Es un apoyamos. privilegio de muy pocos. De muy pocos, obviamente, yo eso lo reconozco. Pero si no fuese por eso, es el único espacio donde yo puedo sentir que mi hija la puedo soltar un rato y ella puede estar en... ¿Tienes familia para hacerte? Porque evidentemente no me vas a narrar lo que quiero Claro. escuchar, porque no estás en ese estatus, Claro. en ese estrato de Claro. la gran mayoría. ¿Conoces gente que está pasando esa necesidad de que no tiene agua, luz, comida? Alejandro, Y- mira, Alejandro, Nosotros lo ay, pasamos, vaya, Alejandro. Él está en Venezuela, ya vamos. Nosotros lo pasamos, o sea, mi casa, cuando se va la luz, se va la luz, y cuando se va el agua, se va el agua. Pero hay Nosotros gente en tu tenemos casa que Eso no la ves discrimina. comiendo todavía a estas alturas, que estamos en diciembre del 2018, comiendo la basura a las afueras cerca Es de tu casa. es terrible salir de tu casa en el carro y ver a alguien no hurgando la basura, sino hurgando la basura que tú botaste. Y no te estoy hablando de una persona, de familias, o sea, papá, mamá y 2, 3 niños sentados frente a tu edificio en la acera comiéndose los desperdicios de la bolsa de tu casa. Wow, eso eso es me muy duele duro. enormemente. Eso es muy duro, hermano. Eso Para, es duro. para mí, muy duro fue una vez un restaurante que cerraba a cierta hora y sabían todas las personas que a tal hora iban a sacar la basura. Eran niños y eran personas esperando que sacaran la basura del restaurante para ir a comer. Entonces, claro, el primer día tú pasas, te duele. El segundo pasas, te duele. El tercer día pasas, te duele. Pero claro, llega un momento El en cuarto que ya te acostumbras. empiezas a pasar
y ya no volteas a ver porque te acostumbras y eso no está bien. Era donde es lo que no está No pasando, está a donde bien, nos estén no está llevando. Por eso es que yo te digo Hacia que, allá quería que es llegar. la costumbre al sistema, esa rutina diaria que se convierte tu vida del sobrevivir y del hacer cosas y que el gobierno lo tiene así por el sometimiento. La gente no se acostumbra porque eso le guste, sino porque no tiene ninguna otra Esa es la realidad, alternativa. señores. Estamos cerrando el año, quedan poquísimos días para empezar el 2019 y eso es lo que se sigue viviendo en Venezuela. Era lo que, para complementar lo que dice Ricardo y lo que dice Darly, no necesariamente tienes que tener una situación para saber si lo estás viviendo o no. Mi mamá y mi hermana tienen un mes y medio que no comen carne y pollo porque tienen dinero pero no tienen cómo, o sea, no pueden comprarlo porque no hay. Lamentablemente, ¿sabes? No van a ir a comer de la basura, comerán cualquier otra cosa, pero no tienen cómo acceder porque no es que les falte dinero, es que no hay carne y pollo. A mí me preocupa cuando Stephanie relata eso porque conmueve saber que al cuarto día puedes voltearte, incluso el quinto día quizás te acuestas y no tienes ni pesadilla, sino simplemente sueñas en tu realidad. No, y lo ves ahí, lo ves como que ahí está. Entonces bailando, pero es que tiene muchas consecuencias. Si te pones a ver, por ejemplo, mi mamá ahorita está dando clases en la Universidad Central de Venezuela en sus tiempos libres y me dice, Stephanie, yo no le puedo pedir a ellos mucho porque no me llegan a clases, no tienen energía, se me quedan dormidos en clases, porque no comen, porque están haciendo colas todo el día, porque no me llegan, porque no hay transporte público. Cuando, por ejemplo, hay una constructora, los obreros ahorita han perdido tanto peso que ni siquiera pueden cargar los sacos de cemento. Entonces llego yo. Desfocalizaron a la población. La población que debió haber estado focalizada en trabajar o en estudiar está hoy en día enfocalizada en conseguir, en hacer, en conseguir. Eso es un drama y eso es un drama terrible. Es una lucha por El drama de los colegios, por ejemplo, de mi hija. Nosotros tuvimos que hacer una junta de padres y tienen que hacer unos abonos de dinero adicionales para pagar a las maestras, porque es que si no se van los maestros, no hay maestros. Se están yendo, además Entonces, hay una fuga de ¿quién talento. va a educar a tu universidad hija? O sea, eso es realmente Y que un maestro es con los complicado. salarios que normalmente se tienen en Venezuela pasa hambre hoy día. Y la Como cesta, un policía. y la cesta que se pusieron de acuerdo Lo las hcer mamás por amor al para arte. regalarle a la maestra Era de fueron comida. productos de necesidades básicas. Wow. Shampoo, desodorante, comida, o sea, es algo dramático, de verdad, ¿Qué le Alejandro, o sea, es preocupa más terrible. a las mujeres? Porque quizás los hombres tenemos una visión diferente, las madres es la que tiene que quizás proveer ese cariño y afecto y sentar a un niño en la mesa y decirle, hijo, no tengo. No estoy discriminando ni diciendo que los hombres son más o menos, pero generalmente la madre es la que se encarga de eso, la que tiene ese empoderamiento dentro del hogar. ¿Qué más le preocupa o qué es lo que más le preocupa a tu esposa? Mira, a nivel educativo, por supuesto, el nivel educativo de calidad y a nivel Valores, sí. los valores, eso, o sea, estamos perdiendo una cantidad de ¿Estamos o ya se perdieron? Mira, han venido o sea, va a venir Es en un proceso decadencia. degenerativo. Es un ¿Cómo se degenerativo. recupera eso? Tú que también eres joven. Eso es lo que más preocupa. Educación. Eso es lo que más preocupa. ¿Cómo recuperar eso? Sí, porque te han acostumbrado a hacer Claro. Sí, así. pero mientras sigamos bajo el régimen no vamos a recuperar. Claro, eso y vamos a lo lo primero, primero- a decir una- a mí una de que las una cosas- persona que ha vivido 20 años bajo este régimen, tú vas a pretender que tenga los mismos valores. Ahí es donde que tú está, ahí es donde cuando está el estás detalle. viviendo durante 20 Ahí es donde está la crisis no es solamente política y económica, es una crisis Social. social y cultural. Que hemos perdido valores, que hemos perdido principios donde la vida vale menos que lo que te puedan robar. Jorge Jaramillo, tú que estuviste en esas protestas maravillosas, nuevamente me quito el sombrero ante la juventud, ante los estudiantes y en la solidaridad con las familias que perdieron a gente como tú. Cuando se está hablando de estos valores, cuando estaban en esa lucha en 2014, 2017, y después de pasado el tiempo de esa desarticulación, ¿qué es lo que más extraña? ¿Qué es lo que más añora de esos momentos cúspides donde el mundo incluso volteó la mirada a Venezuela? Bueno, Venezuela es un país hermoso, enormemente rico también. Y el problema que hay también en el arco minero, la deforestación, el impacto ambiental que está El ecocidio. es trágico, es infernal realmente. Allí es donde se están robando el coltán, el oro, hierro, el aluminio, LN. coltán, diamantes, uranio, que son minerales radioactivos, el thorium también. Lo sacan desde el contrabando. 2010, contrabando. Y totalmente. contaminando también los ríos que... 2008, 2008. Bueno, hay un... No hay un un artículo que se llama El Me vuelo desviaste, fantasma. me desviaste la pregunta Bueno, en los minutos dime. que nos quedan. ¿Qué valores tenían esos estudiantes en ese momento de protesta y qué se El cambio para perdió? Venezuela, queríamos el cambio. Ok, Queríamos no me salir estás del régimen. no me estás entendiendo la pregunta. ¿Esos valores se perdieron? Ya la gente se acostumbró, voy a buscar comida, me voy al exterior, no valores, esos El guerrerismo. sentimientos. Exacto, El de venezolano guerrerismo. salió... Mira, esos sentimientos se desarticularon. Porque se obligó. Se Eso es lo que pasó. Obligado. Se desarticularon por varios motivos. Primero, por la compresión que hubo del régimen contra los medios, tanto Twitter, o sea, todos los medios, la más media, digámoslo así. Y segundo, por miedo, pues. A la gente le empezaron a perseguir. Yo conozco mucha gente que hablas con No, ella pero la y- guinda de eso, de la ¿Sabes qué es lo que pasa? desarticulación,
fue la oposición venezolana. También, Eso obviamente. fue lo que Pero es que en Venezuela puso no hay la líderes. guinda en ese postre. Mira, yo me acuerdo una vez, y lo voy a decir aquí, que me quedó muy claro hablando con Diego Arria, los que los conocen, él me dijo, Stephanie, el problema es que en Venezuela no hay líderes, hay dirigentes. Los líderes motivan e inspiran. No hay líderes que motiven e inspiren. Esa era la sociedad pregunta no básicamente está a Jorge. inspirada. No hay inspiración ahora de tu, oye, yo voy a seguir a este, El vamos a venezolano sumar. no lo logró con la marcha y la protesta. Salimos a capacitarnos al extranjero, al exterior, y volver a Venezuela realmente a cambiar el sistema. ¿Piensas que vas a regresar después Por de 3 supuesto, años? inmediatamente. Yo creo que hay mucho que hacer en Venezuela y podemos recuperar el país en lo que es la zona, infraestructura, ambiente, y de una vez empezar un sistema de Porque educación. económicamente en menos es de muy 6 meses. fácil hacerlo, levantar Somos un país. enormemente Los ricos, países hermano. El libres, país más incluso Estados rico Unidos, es libre. apoyan económicamente. A mí no me preocupa esa salida, me preocupa el estamento social de los valores. Eso que está... Lo que pasa es que rescatar ese sentido de pertenencia, ese sentimiento de patria, No hay sentido es de difícil en este momento cuando tú ves que un gobierno está destruyendo su propia gente y su propio país. ¿Cómo tú le dices, ten sentido de pertenencia? Cuando tú no le importa Estamos un afuera, gobierno También hay hacer el un problema. genocidio También hay un problema a enorme que nivel se está haciendo internacional. en la destrucción de un país, permitiendo que cualquier cantidad de extranjeros se hagan dueños de lo que es nuestro, de lo que nos pertenece a todos los venezolanos, como son los minerales, como son el petróleo, como es todo, como es la salud, como es la libertad. O sea, ¿cómo tú le dices a una gente, tienes que tener sentimiento y pertenencia de patria? Mira, con un Pero cambio. también hay una lucha en la Eso- sociedad, porque voy también a decir, estoy de acuerdo con una entrevista que dio el estratega político JJ Rendón con NTN24, cuando dijo que en Venezuela hay un paralelismo muy grande. Hay unas personas que se están muriendo de hambre y una miseria absurda, y de repente en paralelo El contraste. hay unas personas que viven viajando todos los días, que publican todo como que si no estuviese pasando nada. Entonces, a nivel internacional, ¿cómo tú explicas lo que pasa en Venezuela si hay un paralelismo que Dos ni siquiera Venezuelas. Bueno, ustedes dentro del no país. se pero ese entiende? paralelismo hay Eso que es lo ver está también dañando en quiénes son Venezuela. ahora los Claro. que viven viajando. Claro, a eso me estar- refiero. Está claro que son todos esos chavistas, nuevos Por favor. ricos, boliburgueses. Sí, pero no que podemos están generalizar disfrutando porque todo lo fíjate que gritaron. Ricardo Bueno, ha trabajado toda su vida con su padre para tener y poder tener un club privado y tener una vida decente. Yo tenía 5 años sin poder venir a Estados Unidos. Sí, exactamente. pero eso no le quita a él la libertad también, el no poder Claro, salir de tu claro. casa aunque hayas trabajado toda tu vida. Todas nuestras familias fueron personas que se prepararon, y los que no se prepararon fueron personas trabajadoras y de igualito están presos dentro del mismo país. Ha sido un fabuloso análisis para cerrar prácticamente este año 2018. Gracias a todo el panel. Gracias a ustedes que nos siguieron. Hasta pronto en Venezuela en Crisis.